Buenos días, Presidenta. Muy bien. Muy buenos días a todos, a todas. Hoy me acompañan el canciller Juan Ramón de la Fuente, la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, el subsecretario para América del Norte, Roberto, y nos toca salud, vamos a seguir hablando de salud, el doctor Kersenovich y el doctor Ramiro, subsecretario de Salud. Bueno, antes que de cualquier cosa, sobre los decretos, porque es importante referirse a los decretos que firmó ayer el presidente Donald Trump, quisiera mencionar lo siguiente. Al primero, que tenga la certeza el pueblo de México que siempre vamos a defender nuestra soberanía y nuestra independencia. Eso es un principio máximo a la que la presidenta tiene que cumplir, que la presidenta tiene que cumplir. Lo segundo es que siempre vamos a apoyar a las y los mexicanos que están en Estados Unidos, a nuestros connacionales, a nuestros paisanos. Esos dos principios son fundamentales y elementales para un presidente, una presidenta de la República. El tercero, que nosotros actuamos en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes, que juramos defender cuando juré ser presidenta de la República frente al Congreso de la Unión y el pueblo de México. Ahora, es importante siempre tener la cabeza fría y referirnos a los decretos firmados, más allá del propio discurso. O sea, lo que vale en el sentido estricto de la ley, pues son los decretos que firma el presidente Trump. Entonces vamos a poner todo en contexto, porque es importante que lo conozca el pueblo de México y todas y todos. Número 1. El decreto que él firma, me voy a referir a 5 temas. El decreto, que son los principales y que tienen que ver con México. El decreto de zona de emergencia de la frontera sur, que firmó el día de ayer, es muy similar, prácticamente el mismo, que el decreto que él firmó en su primer periodo, en el 2019. Esta es de la declaración de una emergencia nacional con respecto a la frontera sur de los Estados Unidos el 20 de febrero del 2019. Si ustedes comparan los dos decretos, tiene sus diferencias, pero es muy similar. ¿Por qué digo esto? Porque esto ya ocurrió, no es algo nuevo, ocurrió en el 2019. Entonces eso es importante que se conozca. Ya un marco de actuación, una cooperación entre el gobierno de Estados Unidos y México en aquel entonces del presidente Trump y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces no es algo novedoso, sino que ya existía. Este decreto, cuando entra el presidente Biden, lo quita. ¿Y qué hace ahora el presidente Trump? Lo reinstala. Esencialmente, incluso eso dice en el último párrafo del decreto. Entonces es importante que se conozca esto. Lo segundo, la declaración del MPP, del MPP en inglés, que ellos le llaman el Quédate en México. Eso lo instauró el presidente Donald Trump en su primer periodo en diciembre del 2018. Entonces, anuncia protocolo de protección de migración.
Entonces es el mismo decreto que hizo en 2018. Es un decreto de ellos, del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué significa este decreto? Que a las personas que solicitan asilo en los Estados Unidos no los deja que permanezcan en su territorio mientras están pidiendo asilo. Eso es lo que dice en esencia el MPP. ¿Qué hace México? ¿Qué hizo en su momento y qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos nuestra propia política migratoria, pero también somos un gobierno humanitario. Si hay una persona que está en la frontera, más ahora que hay tanto frío, pues evidentemente actuamos de manera humanitaria. No vamos a dejar a la gente en intemperie. Entonces se actúa de manera humanitaria y se busca la repatriación de sus países en caso de ser extranjeros. Entonces, pero el MPP es algo que se instauró por el presidente Trump en su primer periodo y que ahora lo está reinstalando. ¿Qué quiere decir? Repito, que a las personas que solicitan asilo no les permiten permanecer en los Estados Unidos. ¿Qué hace México? Pues actúa de manera humanitaria, pero tenemos nuestra política migratoria también y buscamos la repatriación de esas personas que no son mexicanas a sus países de origen. Y en un momento voy a informar por qué, pues tiene que haber un diálogo con las agencias de Estados Unidos que se dedican a esto para poder encontrar todos los protocolos y mecanismos. Esto no tiene nada que ver con tercer país seguro y todo esto, sino es una declaración del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué hacemos nosotros frente a ello? Pues actuar de manera humanitaria y después, de acuerdo a nuestra política exterior, nuestra política migratoria, buscar la repatriación de estas personas a sus países de origen en caso de que no sean mexicanos. Si son mexicanos, pues obviamente se mueven en territorio nacional con toda libertad, porque esa es así lo dice nuestra Constitución y nuestras leyes. Ese es el segundo, que es el MPP, pero sí es importante que se vea que es lo mismo que se instauró en diciembre del 2018. Ahora, el tercero, que en realidad está hacia el final, es el tema del Golfo de México, que sí es importante que se lea lo que dice el decreto. Dice que le va a llamar Golfo de América en su plataforma continental. O sea, lo que corresponde a la plataforma continental de Estados Unidos, ellos le llaman Golfo de América. Para nosotros sigue siendo Golfo de México y para el mundo entero sigue siendo Golfo de México. Entonces sí es importante que se vea lo que dice el decreto. Por eso digo que siempre hay que actuar con respecto a lo que está escrito. Entonces es a su plataforma continental. Para nosotros y para el mundo entero, pues se sigue llamando Golfo de México. Bueno, 4, que es, digamos, lo nuevo que no había ocurrido. Los cárteles como organizaciones terroristas. En este caso, ¿qué planteamos nosotros? El decreto establece que ellos tienen 2 semanas por lo menos para estudiar a quién llamarían organización terrorista. ¿Qué decimos nosotros? Ellos pueden actuar en su territorio, en su marco de actuación y de su constitución. Nosotros lo que decimos es la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia. Por eso siempre dijimos, nos coordinamos, pero somos un país libre, independiente y soberano. Y lo que vamos a buscar es la coordinación, como mencionó en su momento el hoy secretario de Estado, Marco Rubio. Si recuerdan en su toma o en su entrevista en el Senado,
Él dice, vamos a buscar la coordinación con México, y eso es lo que vamos a buscar nosotros, la coordinación en materia de seguridad con respeto a nuestra soberanía. Eso es lo que estamos planteando y tiene que abrirse pues el espacio de comunicación a partir de ahora. Entonces, repito, ellos hacia adentro de su territorio pueden actuar y deben actuar, que lo hemos dicho aquí otras veces, que dentro de Estados Unidos también operan organizaciones criminales, que son las que venden el fentanilo y otras drogas. Entonces, en su territorio ellos actúan frente a México, la defensa de nuestra soberanía y buscar siempre el diálogo para la cooperación, sin subordinación, como lo hemos manifestado en otras ocasiones. Y lo otro que es muy relevante es lo del tratado. Fíjense en lo que se refiere al tratado. Esto lo menciono, no, lo anterior, por favor. Es muy relevante lo que viene antes. ¿Recuerda, Roberto, cuál es el punto? Pues con que nos digas sección 2, D, ahí. Fíjense, préstame el... Fíjense lo que dice respecto al tratado comercial. El representante comercial de los Estados Unidos iniciará el proceso de consulta pública establecido en la sección 4611B del título 19, Código de los Estados Unidos, con respecto al acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, USMCA, que nosotros le llamamos el TEMEC, en preparación para la revisión de julio de 2026. O sea, en el decreto que firma, está instruyendo al representante comercial de los Estados Unidos para que inicie las pláticas de la revisión del tratado en 2026. Está establecido dentro de lo que se firmó. Y después, ahora sí lo que... Ya menciona, el secretario de Comercio y el secretario de Seguridad Nacional evaluarán la migración ilegal y los flujos de fentanilo desde Canadá, México y la República Popular China y cualquier otra jurisdicción relevante y recomendarán medidas comerciales y de seguridad nacional apropiadas para resolver en todo caso esta emergencia. Es que llegara a ocurrir un no entre Estados Unidos y México. Entonces, nuevamente, vamos a actuar siempre en la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia. 2, en la protección, apoyo, solidaridad a nuestros connacionales, a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. 3, actuamos en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes. Y 4, siempre con la cabeza fría. Y lo que hay que resaltar en este caso son los decretos que firma el presidente Trump. Firmó el decreto de emergencia en la frontera sur, similar al de 2019. Ya lo vivimos en 2019. Firma el decreto del MPP o MPP, que ya lo vivimos en diciembre del 2018, y México actúa de manera humanitaria y de acuerdo a nuestras leyes, nuestra Constitución. Ahora, aquí es importante señalar que están llegando mucho menos personas migrantes a la frontera norte de lo que llegaban incluso en aquel momento, por la política integral que hemos estado siguiendo, humanitaria, para evitar que las personas lleguen a la frontera norte. 3, lo del Golfo de México, más allá de cualquier cosa, lo establecen para su plataforma continental. Para nosotros sigue siendo Golfo de México y para el mundo entero sigue siendo Golfo de México. 4, los
carteles declarados como organizaciones terroristas, nosotros vamos a actuar en defensa de nuestra soberanía y a buscar la coordinación y la colaboración. Y ellos en todo caso actúan en el marco de su soberanía en su territorio. Y el quinto, con relación al tratado comercial, lo que están diciendo es que continúe el tratado comercial. Y que hay un proceso de revisión que está establecido en el propio tratado para su revisión en el 2026. Y que en todo caso el secretario de Comercio establecerá medidas en caso de no haber acuerdo con relación a temas como el fentanilo o algunos otros temas de seguridad. Entonces es importante poner calma y leer los decretos como tal para poder hacer una interpretación. Y que sepan que la Presidenta de la República siempre va a defender a México por encima de todo. Ahora, queremos presentarles dos cosas importantes, que es un poco la ampliación de lo que presentamos ayer. El canciller nos va a presentar de nuevo la gráfica de cómo ha disminuido la migración a la frontera norte y también, para quien no nos escuchó el día de ayer, sobre todo las y los mexicanos que viven en Estados Unidos, todo el apoyo que les vamos a dar desde los consulados, apoyo legal, jurídico y todo lo que requiera. Y la secretaria Rosa Isela va a presentar ahora sí, para en caso de que haya estas deportaciones, cómo vamos a recibir a nuestros connacionales, con todo el apoyo que merecen y el abrazo que merecen de su país. Entonces, Juan Ramón, sí. Con mucho gusto, Presidenta. Buenos días tengan todas y todos. En efecto, yo voy a reiterar 3 puntos que en este momento resultan muy pertinentes para justamente señalar lo que estamos haciendo, cómo estamos preparados y cuál es la situación que prevalece en la frontera. Si me pasa la primera, por favor. Como ven ustedes, estamos, y esto no se ha modificado, en los niveles más bajos de cruces en la frontera norte del país, con una disminución del 78%. Esto quiere decir que las condiciones que prevalecen en nuestra frontera no representan en este momento volúmenes inmanejables, al contrario, son los flujos más bajos, y esto es resultado de que el modelo implementado en México desde el gobierno del presidente López Obrador y fortalecido por el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha logrado contener de una manera muy eficaz los flujos migratorios en nuestra frontera norte. Esta es la situación que prevalece. La siguiente, por favor. ¿Cómo vamos y estamos atendiendo a nuestros paisanos y a nuestras paisanas? Pues con la red consular más grande que existe en un país, en cualquier parte del mundo, que es la red consular de México en los Estados Unidos, con 53 consulados que cubren todo el territorio y que han estado reforzados por instrucciones de la presidenta básicamente en 3 áreas. Primero, las asesorías legales. Entre los contratos que se han suscrito y las alianzas que se han logrado, tenemos equipos jurídicos de 2.610 personas distribuidos en el territorio de los Estados Unidos. Pero además ha habido un avance significativo en la parte que tiene que ver con los servicios que ahora de manera digital están ya empezando a funcionar para dar un servicio más ágil, más oportuno a nuestras y nuestros paisanos. Ya todo lo que tiene que ver con registro civil está prácticamente digitalizada, y en algunas visitas de cortesía de supervisión yo he tenido a nombre de la presidenta la posibilidad de entregar directamente algunos de estos documentos, producto ya de la digitalización que está en marcha. Y finalmente, la construcción de toda esta serie de alianzas
comunitarias que nos está permitiendo arropar y acompañar a nuestras y nuestros paisanos. La siguiente, por favor. Y tenemos un mecanismo que aquí lo quiero reiterar para el conocimiento de quienes aún no lo conozcan. Tenemos un call center, un centro de información y asistencia, el CIAM, que tiene una línea directa que está funcionando 24/7, que tenemos ya todo un equipo de refuerzos y el número de operadoras y operadores que tenemos allá llegase a saturarse, que no ha sido el caso. Se han estado atendiendo todas las llamadas y todas las solicitudes, pero si hubiese un volumen mayor, ya está previsto también el que haya un mecanismo que permita reforzar toda esta parte de los operadores y una aplicación que ya pueden bajar en el sistema Android que permite que conozcan de manera muy didáctica, muy clara cuáles son sus derechos, cuáles son los contactos que cada uno preselecciona para que en un momento dado se les pueda notificar y dónde está su consulado más cercano. Todo esto activado a través de un botón de contacto que quiero subrayar, solamente funciona en los Estados Unidos, pero está funcionando en los términos previstos. Así que finalmente concluiría, Presidenta, mandando nuevamente el mensaje a nuestras y nuestros paisanos. No están solos, no van a estar solos, ahí está nuestra red consular, estamos permanentemente en contacto con ellos y estaremos atentos para tratar de asistirles a la brevedad posible en función de las circunstancias que se vayan presentando. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y a todos. Hoy nos corresponde presentar más completo la Estrategia Nacional de Repatriación México Te Abraza. La que sigue. Nosotros tenemos muchos meses, varios meses, preparándonos para que la repatriación de mexicanas y mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, que sepan que el gobierno cuenta con una estrategia nacional de repatriación México Te Abraza, para brindar a nuestros compatriotas una recepción adecuada y darles certeza de las oportunidades para una vida digna en su país natal. La que sigue. Mexicanas y mexicanos en Estados Unidos, nuestros paisanos, se fueron en busca de mejores condiciones para ellos y sus familias. En ese país salieron adelante porque el pueblo de México es muy trabajador, honesto y solidario. Y pues todos sabemos que las personas migrantes no son criminales y ahora el gobierno de México está listo para recibirlos con los brazos abiertos. El país que dejaron es diferente al que estamos construyendo, que hoy es más justo e igualitario. Para nosotros la repatriación es un regreso al hogar, a nuestras raíces, a nuestra cultura y a la hermandad que nos une. Reafirmamos nuestra identidad como el pueblo que no solo acoge, sino también protege y respeta los derechos y dignidad de quienes retornan. Adelante. ¿Cuáles son los objetivos de esta Estrategia Nacional de Repatriación México Te Abraza? El objetivo general es recibir a mexicanas y mexicanos repatriados con calidad y humanismo. Los objetivos específicos es articular un trabajo interinstitucional de todo el gobierno de México y los gobiernos estatales y otras instancias para recibir y atender a los connacionales. También vigilar el cumplimiento de tratados y acuerdos internacionales y bilaterales en materia de repatriación para estar preparados ante acciones que violen los derechos de nuestros paisanos. También garantizar, por supuesto, la bienvenida y la reintegración
a sus comunidades de origen. Adelante. Son 3 componentes de la estrategia de recepción digna. Una, la que ya se refirió el canciller, que es la asistencia y protección consular. 2, la recepción y el apoyo, que consiste en que los 6 estados fronterizos se están estableciendo ya centros de atención. También en el número 3 vemos la reintegración, donde se atenderán las necesidades básicas mediante jornadas de servicios sociales y se ofertará empleo y la incorporación a programas de bienestar. Adelante. ¿Cuáles son los puntos oficiales de repatriación? Aquí los vemos, es donde comúnmente se da el retorno de mexicanos por estos 11 puntos establecidos en los acuerdos locales de repatriación. Adelante. La coordinación con el Gobierno de México por instrucciones de la Presidenta de México se da con todas las secretarías, todas las dependencias federales y que participan en esta Estrategia Nacional de Repatriación México te abraza, al igual que las 6 entidades locales de la frontera norte, así como otras entidades del centro, del sur del país, a donde llegarán finalmente como punto de destino los mexicanos repatriados. Aquí están algunos, adelante, y también la coordinación general de la Estrategia de Repatriación México te abraza, que por instrucción de la Presidenta de México está a cargo de la Secretaría de Gobernación. También el trabajo aquí muy importante que se hace diariamente con el Instituto Nacional de Migración, que es quien proporciona las cartas, los documentos, la carta de repatriación, el apoyo a otros estados, así como la recepción. También estaremos trabajando con el Registro Nacional de Población para los documentos de identidad, el CURP, la coordinación con otros registros civiles para cuestiones de actas de nacimiento y demás. Adelante. También pues estaremos ya iniciaron los trabajos para la instalación de 9 centros de atención y se van a ubicar en municipios colindantes a los puntos de repatriación con todos los servicios necesarios como luz, agua, internet, drenaje, vías de comunicación. Adelante, por favor. Y pues todo esto se hace en el arranque de esta estrategia de repatriación México te abraza, y se contará en Baja California con 2 centros de atención, uno en Tijuana y uno en Mexicali, con 250 servidores públicos del gobierno federal y también de los gobiernos estatales. Por ejemplo, en Sonora un centro de atención en Nogales, y en Chihuahua un centro de atención en Ciudad Juárez, en Coahuila un centro de atención en Nueva Rosita, en Nuevo León un centro de atención en El Carmen, y en Tamaulipas 3 centros de atención en Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. Adelante. Aquí están las ubicaciones de los centros de atención donde personal de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Bienestar, el Instituto Nacional de Migración y los gobiernos de los estados, ya se verificaron las ubicaciones, los lugares en donde estarán estos centros de atención. Adelante. Estos centros de atención fueron acordados con los gobernadores y gobernadora de los estados. Adelante. Aquí hay otra parte fundamental en el cual la Presidenta de México, la Presidenta de México nos instruyó también a proveer el traslado de las personas que vienen de Estados Unidos hacia México. Entonces, por entidad federativa, por punto de repatriación, ya están también preparados autobuses
que en esta estrategia para trasladarlos a los puntos de repatriación fronterizo, a los 9 centros de atención y 100 autobuses más para llevarlos hasta las capitales en sus estados de origen. Adelante. Pues los centros de atención contarán con esta organización. Aquí en las láminas se ve el registro y recepción, en donde se le dará orientación sobre las reglas, los servicios, la entrega de artículos de higiene, uso personal, en fin, todo lo que sea necesario. Y también estarán la atención a la salud. Agradecer mucho a la Secretaría de Salud y a toda la coordinación de esta área del IMSS Bienestar, del ISSSTE y por supuesto para canalizar y atender a los migrantes, a los mexicanos y mexicanas repatriados. También estamos pendientes de los servicios para la reintegración, que consta pues de todos los documentos que sean necesarios, pero también la información y orientación hacia los programas de gobierno. También, por supuesto, que habrá garantizada la alimentación y también estancia y alojamiento. Adelante. Pues estarán también cada centro de atención 18 dependencias del gobierno federal, quienes realizarán jornadas de servicios sociales. Aquí podemos ver algunos. Muy importante, la atención de la salud, que también están en acompañamiento para la estrategia de repatriación México Te Abraza. Adelante. Pues ayer, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se informó de esto que es tan importante, que es la incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social de Personas Repatriadas.